Damos inicio entonces a la séptima conferencia de las 3 columnas. Hoy vamos a comenzar la columna de la santificación. Ya vimos la columna de la creación, luego la de la redención y ahora empezamos la de la santificación. Esta ya es, digamos, la que es la tercera, la del Espíritu Santo, es para nosotros una esperanza enorme, grandísima, bellísima, porque ya es para que nosotros vivamos en el reino, aquí en la tierra como en el cielo. Entonces vamos a ir viendo en esta tercera columna, vamos a ver muchas partes del Evangelio. Vamos a ver partes también de la divina voluntad, del catecismo, como siempre, que me gusta a mí mezclar los tres, porque es importante que esté siempre unido a la iglesia, pero sobre todo partes de las sagradas escrituras que hemos oído y que no hemos relacionado o no hemos entendido, aquí las vamos a entender de una manera muy, muy bella, muy especial, muy, digo yo, como increíble cómo Dios todo lo hace tan perfecto y empezar a descubrir esa perfección de Dios en su palabra, en las cosas que nos ha ido explicando, contando, nos ha hecho ver. Es muy, muy, muy bello. Entonces, hoy comenzamos esta tercera columna de la santificación que se le atribuye a Dios Espíritu Santo. Y como les decía en esta línea, la línea del paso de la segunda a la tercera. Y vamos a ver entonces, pues este cambio también tiene como, como les digo, cosas nuevas, interesantes, y lo más importante que yo les aconsejo es abrir el corazón y la mente, porque a veces hay cosas que nos pueden parecer un poco extrañas, un poco fuertes también, porque es un cambio que se viene de la iglesia, que se viene de lo que Dios quiere del hombre, pero es un cambio muy bello y muy positivo. Lo que pasa es que este final de esta segunda columna es un poco duro, es lo que nos está tocando vivir y es entonces ya estamos pasando y viendo cosas fuertes, vamos a ver muchas más, apenas esto es como el inicio, pero hay una esperanza muy grande en este reino y eso es lo que vamos a ver en esta tercera columna. En la tercera columna, que como les decía, se le atribuye a Dios Espíritu Santo y comienza con el fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Es como el fiat que se pronuncia aquí, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Esta frase que nos enseñó Jesús hace más de 2000 años, cuando Él vino a la tierra, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Nosotros hemos repetido mucho esta frase de hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, pero durante mucho tiempo y mucha gente la ha repetido sin entenderla y tal vez sin hasta cuestionarla, ¿no? O sea, ¿cómo puedo yo hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra como se hace en el cielo si yo no sé cómo se hace en el cielo? Entonces era necesario que hubiera de parte de Dios una revelación, sí, un conocimiento de cómo podemos vivir aquí en la tierra como se vive en el cielo, porque hasta el día de hoy habíamos conocido sobre todo lo que dice la iglesia y el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hemos hablado de esto, lo hemos oído, pero es que nosotros hemos repetido en el Padre Nuestro, cada vez que hacemos el Padre Nuestro, decimos, venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Pero esto parecía como algo velado, como que sí está ahí, pero ni idea cómo. Porque resulta que en muchas frases de lo que Jesús dijo cuando vino a la tierra, muchas de estas frases quedaron así como en una incógnita. ¿Cómo será amar como ama a Dios? Que se amen los unos a los otros como yo los he amado, que quién es perfecto como el Padre Celestial es perfecto, quién es mi madre y mis hermanos sino los que hacen la voluntad de mi Padre. Son cosas que Jesús dice
que sean uno como tú y yo somos uno, nos quedan a nosotros frases que oímos, pero como que ahí están, no sabemos cómo llegamos a vivir eso. Y creo que es muy importante llegar uno a conocer el Evangelio, conocer las Sagradas Escrituras, conocer la palabra de Dios y entenderla. Parte de la parábola del sembrador dice que para que la palabra dé fruto hay que entenderla. Si no la entiendo, no da fruto en mí. Entonces, entender la palabra de Dios es muy importante y esto ya tiene que ver mucho con esta tercera columna porque ya empezamos a entender un montón de cosas del antiguo, del nuevo y de lo que es la misma divina voluntad. Entonces, les decía que hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. De pronto nosotros no conocemos bien cómo puedo hacer la voluntad de Dios y era necesario que Jesús de alguna manera nos lo hiciera saber. En el catecismo dice San Juan de la Cruz que la palabra de Dios ya cuando vino Jesús, digamos que vino toda la revelación, que ya no se necesitaba más revelación. Nosotros como hombres, digamos, como somos muy limitados de mente también, y no podemos decir eh, lo que, como decir, comprender a Dios en su contexto completo. Siempre Dios tiene sus modos y el hombre, nosotros lo que debemos hacer es irnos acomodándonos a ellos. Pero vamos a ver qué es lo que decía San Juan de la Cruz. Él decía que ya con Jesús vino toda la revelación a la tierra. Pero resulta que precisamente lo que les estoy diciendo nos enseña a pedir que venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, pero es que nosotros no podemos hacer esa voluntad aquí en la tierra como en el cielo porque no conocemos cómo se hace en el cielo y era necesario una revelación, era necesario un conocimiento más. Entonces lo que dice San Juan de la Cruz lo explica el catecismo, que es de ya lo que viene a ser, que es muy, muy importante de la doctrina de la iglesia, que explica todo, nos va dando a nosotros todo lo que necesitamos saber y cómo lo podemos interpretar, lo que hace el magisterio de la iglesia que nos enseña. Entonces, cuando San Juan de la Cruz dice que ya está la palabra de Dios toda cuando vino Jesús, la iglesia y a través del catecismo dice sí, ya está la palabra, pero no está explicitada, que es la palabra que ellos usan, es que no está explicada. Podemos decir, por eso hay muchas cosas que nosotros decimos, sí, yo quiero amar como ama a Dios, pero no sé cómo puedo llegar allá. O yo quiero ser perfecto como el Padre Celestial es perfecto, pero no sé cómo, porque en medio de todo son mandatos que Dios nos ha puesto, nos ha dicho, háganlo, pero decimos, ¿y cómo? ¿Y cómo lo hacemos? Entonces ya a través de la divina voluntad podemos nosotros comprender, porque es una revelación que Jesús le dio a la sierva de Dios, Luisa Picarreta, para este tiempo, para que podamos comprender. Y por eso también estas tres columnas es muy interesante ver cómo teniendo la creación como obra del Padre, la redención como obra del Hijo y la santificación como la obra del Espíritu Santo, que los tres están en los tres concurren en los tres porque en ellos nunca hay división, pero como les dije desde el principio, se le atribuye. Ya viendo las tres obras, lo que es la creación, lo que es la redención y lo que es la santificación juntas en digamos, paralelo de tres columnas que tenemos acá, podemos entender mucho mejor muchas cosas de la palabra de Dios, que es lo que vamos a ver aquí. Entonces les decía y Jesús le dice a Luisa, yo cuando está hablando del Padre Nuestro que nos lo enseñó, yo no hago cosas inútiles. Si les enseñé a pedir que venga el reino a la tierra y le dice es porque todavía el reino no está instaurado en la tierra, porque si no, no les hubiera dicho hágase tu voluntad, si no les hubiera
pedido venga, venga tu reino y hágase tu voluntad, sino que les hubiera dicho continúa tu reino y continúa tu voluntad reinando en la tierra. Entonces, él dice, yo no hago cosas inútiles, nos enseña a pedir el reino. Una de las cosas aquí que les quiero decir, en estas tres columnas, cuando Dios pronuncia al fiat luz, esta primera columna de la redención que dura 4000 años, la segunda columna, que es la redención, se anuncia cuando el hombre va a salir del paraíso terrenal, en el Génesis 3:15, cuando dice que la cabeza de la serpiente, la mujer, la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Ahí se anuncia la redención. Luego que les decía yo que los mismos, los profetas fueron complementando, y especialmente Isaías y Oseas, hay muchos que van hablando, pero muy poco. Isaías es el que tal vez más habla, por eso lo llaman el protoevangelio de Isaías, porque hablaba de las dos venidas de Jesús. Él dice, le enseña y digamos, Dios va confirmando esta venida de las dos venidas a través de los profetas. Entonces, cuando Jesús vino a la tierra, que es la primera venida de Jesús, la segunda columna, la obra de la redención, que dura 2000 años y ya vamos en el 2024. Jesús aquí entonces nos enseña el Padre Nuestro y nos hace pedir la santificación, esta columna, o sea, este reino, para que esta santificación, que es la obra del Espíritu Santo, se cumpla. Ya la obra del Padre ya arrancó, la obra del Hijo también, y se hicieron, pero no están culminadas porque han quedado como truncadas, esperando la tercera, que es la que volvamos a vivir como en el paraíso terrenal, la de poder hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra como en el cielo, para que la tierra sea una imagen perfecta del cielo. Por eso decimos aquí en la tierra como en el cielo. Entonces, cuando ésta se cumpla, se cumple perfectamente la creación, porque Dios desde el inicio de la creación quiso que el hombre viviera en este estado del hombre como vivían Adán y Eva en el paraíso terrenal. Quería que el hombre viviera en el paraíso terrenal, que es semejanza del paraíso celestial. Por eso ambos se llaman paraíso. Paraíso terrenal en la tierra y celestial en el cielo. Pero eran una similitud. Dios quería que el hombre viviera en el paraíso terrenal, y en el paraíso terrenal pudiera subir al paraíso terrenal celestial sin morir, sin muerte, sino que ascendía al cielo, porque era la tierra una imagen del cielo cuando ya le tocaba el tiempo de subir. Esto era la manera como Dios había planeado, pero como el hombre truncó con el pecado original, la creación no se desarrolló como Dios quería, y la creación, y como dice San Pablo, también ha estado en un estado expectante, esperando que el hombre viva en esa voluntad de Dios, vuelva a su estado de origen, y por eso dice la creación está con dolores de parto esperando la manifestación de los hijos de Dios. Pues todavía la creación no está culminada, porque falta esta tercera parte de la santificación, donde el hombre va a vivir como salió de las manos de Dios. Es por eso, y ese es el sentido propio inclusive de la creación y de la redención. Entonces, con la redención, de todas maneras, Jesús iba a venir a la tierra, pero si el hombre no hubiera pecado, él iba a venir en gloria, en poder y gloria, y sin sufrir. Pero como el hombre pecó, él se ofrece para pagarle al Padre, pues, lo que el hombre, digamos, truncó y dañó y acabó, y despreció todos los bienes que Dios le había dado. Entonces los viene a readquirir Jesús para nosotros, para dárnoslos para este tiempo. El tiempo ya está cumpliéndose, estamos cerca de esta segunda venida de Jesús, que viene como rey a instaurar el reino en la tierra,
Y de eso es lo que se trata la santificación, que nosotros, los que conocemos la divina voluntad, los que leemos la divina voluntad, los que queremos morir a nuestra voluntad para que se haga la voluntad de Dios, somos los que podemos ya empezar a vivir esta santificación aquí en la tierra como en el cielo, solo que como todavía no se da a nivel general a todo el mundo y todo el mundo viviendo, sino que estamos en un tiempo de mucho pecado y de mucho dolor también, de mucha maldad. Entonces es necesario la purificación, el sufrimiento, entonces todavía no se puede como vivir plenamente esta santificación. Además, nosotros también estamos en un proceso de purificación para llegar a este estado. Bueno, entonces eso es lo que significa hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Es necesario conocer cómo se hace en el cielo para que la podamos hacer aquí en la tierra como en el cielo. Luego, bueno, ahora Luisa, vamos ahora a hablar un poco de Luisa en esta columna, pero veamos qué pasa en esta línea en la que vamos acá. María atrae al verbo de Dios a la tierra. Cuando María pronuncia el fiat mihi según tu verbum tum, o sea, el hágase en mí según tu palabra, María atrae al verbo de Dios a la tierra para que ese verbo de Dios o segunda persona de la Trinidad se encarne en esa pequeña humanidad que estaba en el seno de María Santísima. Entonces, Dios solo esperaba que María pronunciara su fiat, su sí, para que Él viniera a la tierra. Y cuando María pronuncia el fiat, es como que atrae a Dios a la tierra, como si fuera un imán que lo jala, lo atrae. Ahora, ¿qué pasa con Luisa? Luisa, Dios la escoge, ya vamos a ver más profundamente hablar de Luisa, pero hasta aquí digamos que Dios la escoge para que ella pronuncie ese fiat. Y el fiat que le corresponde a Luisa es el fiat que ella dio en toda su vida, diciéndole sí a Dios y recibiendo el conocimiento de estos escritos, pero además a través de un sufrimiento muy, muy grande que vivió Luisa, que ya vamos a hablar de Luisa más profundamente. Entonces, aquí Luisa, ¿qué pasa? Cuando Luisa pronuncia el fiat, ella atrae la voluntad de Dios a la tierra. ¿Cómo así? Entonces resulta que María, cuando pronuncia su fiat mihi, atrae al verbo de Dios a la tierra. Cuando Luisa pronuncia el fiat, que fue un fiat también de toda la vida como María, ella atrae la voluntad de Dios a la tierra porque Dios, cuando creó al hombre en el paraíso terrenal, le había dado una voluntad humana como la que tenemos todos nosotros, pero además le participó de su voluntad divina, se la dio como don, como, como que el hombre podía hablar como un don, pues como un regalo. El hombre podía obrar con la voluntad de Dios. Al obrar con la voluntad de Dios, ¿qué era lo que pasaba? Pues que obraba como Dios mismo. Por eso esa frase de Jesús cuando dice que el que cree en mí hará las obras que yo hago y aún mayores que estas hará. También otra de esas frases que uno dice, ¿cómo? Ya en la divina voluntad se puede, porque al poseer la voluntad de Dios, el hombre obra como obra Dios, realmente, y lo dice Jesús en los escritos. Él empieza a explicar estas cosas. Entonces, aquí, pero todo menos el pecado. Entonces, cuando Adán y Eva iban a pecar, Dios le retira la voluntad divina al hombre, se la quita y entraron en el hombre las miserias, las pasiones y el hombre se desordenó. Ese pensar un poco quién era el hombre cuando lo sale de las manos de Dios, cómo eran Adán y Eva o cómo es María Santísima, es muy bello porque es un estado realmente, es como que les dijera yo, como que el alma percibe un estado del hombre tan extraordinario, tan perfecto, tan bello, tan grande, tan hermoso, pero es que
las palabras no logro decir lo que es como, es algo que le da dignidad al hombre, a la criatura de Dios, porque es un ser semejante a Dios. Es bellísimo Adán en el estado de origen, es bellísima María Santísima, pero conociéndola a profundidad, porque a María no la conocemos, conocimos un poco de ella cuando hablamos de María, pero realmente a María no se conoce bien, pero María es hermosísima y es hermoso el hombre como sale de las manos de Dios. Es algo que es cuando nosotros penetramos o leemos sobre esto, es como, yo no sé explicar, a mí siempre me ha pasado que me parece como algo tan espectacular, tan grande, es como una sensación de gozo, de plenitud, de deseo de vivirlo, de admiración de Dios que hace con su criatura. Es algo digno de Dios, pues es que las palabras no sé decirlo, pues, pero es algo extraordinario, muy bello, muy grande. Y entonces cuando el hombre peca, Dios le quita su voluntad y el hombre digamos, se empequeñece, se oscurece, se enferma, se empobrece, no es todo, todas las miserias entraron en él con la caída de Adán. Y nosotros en el destierro, eso es lo que vive el hombre. Por eso Jesús dice que el destierro, que es como se viven en estas dos columnas, en la creación y la redención, se viven después en la creación, después del pecado original. Y en la redención, todo el tiempo, a pesar de que Jesús vino, como seguimos en el destierro, el hombre sigue dominado por sus pasiones. Y Jesús dice que el destierro es un lugar donde las pasiones dominan al hombre. Entonces, mientras el hombre viva en el destierro, está en una condición muy lamentable, muy triste y dolorosa, aún aunque haya habido santos grandes y hayan amado mucho a Dios y Dios los haya hecho cosas maravillosas con ellos, que las hizo, pero el hombre todavía en el destierro vive como un hijo pobre, como un hijo pequeño, como un hijo desemejante completamente de Dios y apartado de lo que Dios quería del hombre. Ya en esta tercera columna, entonces el hombre va a vivir ese estado y vamos a recuperar, él va a rehacer al hombre, lo va a recuperar, lo va a volver otra vez a subir a ese estado de origen, donde el hombre es plenamente feliz, feliz, y puede vivir esa dignidad de ser una creación de Dios, de ser un hijo de Dios. Es maravilloso esta tercera columna y lo que Dios quiere con nosotros. Entonces, como le había quitado la voluntad de Dios al hombre, el hombre se empequeñece, se vuelve un hombre triste, con muchos dolores, con muchas enfermedades y pecados. Entonces, hacía falta esa voluntad de Dios para que nosotros con esa voluntad divina podamos volver a recuperar ese estado original. El hombre perdió esa voluntad de Dios con el pecado, Adán y Eva, y no se la había vuelto a dar. O sea, aquí pasan 4000 años en la primera, en la creación, en la redención 2000 años más, van 6000 años que el hombre ha vivido sin poseer la voluntad de Dios, sin tener esta voluntad de Dios en su poder para orar como obra Dios y para volver a recuperar la imagen y semejanza que Dios le había dado al hombre en el paraíso terrenal. Entonces, mira, vamos viendo este papel tan importante de Luisa, que era volver a traer la voluntad de Dios a la tierra para que Dios la volviera a dar al hombre, para que nosotros volviéramos a vivir de esa voluntad divina y pudiéramos poseerla. Es que la posesión de la voluntad de Dios en nosotros es que nos da unas condiciones impresionantes como nunca antes habíamos visto, y por más santos que ha tenido la iglesia,
como no han poseído esa voluntad de Dios, pues no han podido desarrollarse en este mismo estado del hombre. De hecho, Jesús a Luisa le dice que los santos de la redención, esta segunda columna, que son todos los que conocemos hasta el día de hoy, de ahí de Luisa para acá, algunos, no todos, los que conocen y quieren la divina voluntad, brillarán como estrellas en el cielo. Pero él dice que las almas que vivirán en su voluntad brillarán como soles en el cielo. Entonces hay y dice la diferencia, que una estrella, el sol la apaga, la eclipsa, pero en cambio el sol brilla y no se apaga, no se eclipsa, al contrario, da luz a todos. Da unos ejemplos tremendos cuando él habla de la voluntad en la divina, de la santidad del hombre en la divina voluntad, bellísimos de cómo lo compara con el sol. Entonces, entonces por eso el papel de Luisa es tan importante, porque esa vida de Luisa que se entregó completamente a Dios y que fue un fiat viviente como María. María era un fiat viviente, Luisa también fue un fiat viviente. Él le dijo sí a Dios, a todo lo que Dios le pidió, con mucho esfuerzo y sacrificio, que es lo que se ve a través de estos 36 volúmenes. Entonces, cuando Luisa le da este sí a Dios, de su vida, atrae, el papel de Luisa fue ese, atraer la voluntad de Dios a la tierra, para que ya Dios pudiera darla a quien quisiera esta voluntad divina al hombre. Entonces ya por fin el hombre, con la posesión de la voluntad de Dios, puede llegar a desarrollarse como eran Adán y Eva en el paraíso, pero en un proceso, que es el proceso en el que nosotros vamos, en el que anunciamos, decimos, en el que estamos enseñando y viviendo, o tratando por lo menos de vivir. Entonces, ¿qué hace Luisa? Atrae la voluntad de Dios a la tierra. Cuando María pronuncia el fiat mi y según tu verbo tum, el hágase en mí según tu palabra, María atrae el verbo de Dios a la tierra. Cuando Luisa pronuncia el fiat de ella, que es toda una vida de fiat, de sí a Dios, atrae la voluntad de Dios a la tierra para que Dios la pueda disponer ya para nosotros. Entonces a Luisa le tenemos mucho agradecimiento por lo que hizo, porque lo hizo a través de mucho sufrimiento. Entonces ya aquí vemos un papel de María, un papel de Luisa. Viene lo que es el Nuevo Testamento y el Antiguo y el Nuevo Testamento y la herencia, la voluntad de Dios, el reino de Dios. Resulta que el Antiguo y el Nuevo Testamento pues son testamentos, es lo que comprende nuestras Sagradas Escrituras, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero el Antiguo es la obra de Dios Padre, el Nuevo es la obra de Dios Hijo, falta la obra del Espíritu Santo. Esto a mí me lo dijo un sacerdote, me lo explicó y me decía que fue mucho, mucho antes. Yo digo que ahí nacieron las tres columnas en mi mente, porque él me decía, es que el Antiguo Testamento que se le atribuye al Padre y el Nuevo Testamento que se le atribuye al Hijo, digamos que a las Sagradas Escrituras, por decir así, le faltan un pedacito que es la parte del Espíritu Santo, y que estos son los escritos de la divina voluntad. Los escritos de la divina voluntad además fueron dictados por el mismo Jesús a Luisa. Es palabra de Dios purísima. De hecho, Jesús le dice a Luisa que los escritos de la divina voluntad, dice, cuando yo hablo de mi voluntad, hablo de mí mismo. Cuando hablo de mi voluntad, me doy a mí mismo. Creo en el alma mi misma imagen. Es unas cosas tremendas lo que son los escritos de la divina voluntad para nosotros, palabra de Dios, y dice que es la palabra más fecunda que ha habido de la palabra de Dios, la divina voluntad, la más bienvenida y acogida. Él habla de su voluntad como algo muy grande para nosotros, como palabra de Dios. Y entonces se complementa con el Antiguo y el Nuevo Testamento esta herencia,
de la voluntad de Dios, porque la herencia es la voluntad de Dios. La herencia no es que sean los escritos, es la voluntad de Dios. Esa es la herencia, pero esa voluntad de Dios, que es para que venga el reino de Dios, se da en nosotros a través del conocimiento de los escritos de la divina voluntad, como Jesús se lo dice a Luisa, requerimiento forzoso, la lectura de los escritos de la divina voluntad. Sin este conocimiento no es posible que el alma viva en mi voluntad, se lo dice Jesús a Luisa. Entonces aquí la herencia es la voluntad de Dios, el reino de Dios, y por eso también nosotros aquí, que vamos viendo esta herencia, la vamos conociendo también y la vamos poseyendo como herencia nuestra, como cosa nuestra, porque ya la tenemos a disposición a través de los escritos de la divina voluntad. Por eso es importante este conocimiento, el papel de Luisa también. Por eso Luisa merece estar en esta tercera columna, así como en la primera están Adán y Eva como personajes que fue que Dios los creó en la creación y ellos vivían este estado maravilloso. Luego Jesús y María, Jesús por ser el nuevo Adán y pues es Dios, pero María, digamos, por ser criatura, cuando yo a veces señalo a María y no a Jesús, pues es que María es criatura, Jesús es el Hijo de Dios, es Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad. Pero María Santísima es criatura, entonces María vive este mismo estado del hombre en el paraíso terrenal. Ahora, ¿qué pasa con Luisa? Luisa, Jesús dice también que le dice a Luisa que María es única en la mente de Dios, y al ser única en la mente de Dios quiere decir que no va a haber otra como María. Y nadie como María, y María está por encima de Luisa y por encima de todos nosotros. La primera, María Santísima, la Madre de Dios, nuestra Madre. Y Luisa nace con la mancha de pecado original. A ella no la hace inmaculada y le dice Jesús que no era necesario para la labor de ella, no era necesario que ella naciera sin mancha de pecado original. Solo María, porque ella tenía la misión de ser la Madre de Dios y por eso no podía tener ni siquiera ni una pequeñita prueba o mancha de pecado. Entonces, por eso Dios la preserva de toda mancha de pecado, porque iba a ser la Madre de Dios. Luisa sí nace con la mancha de pecado original, con todas las pasiones y con todo como nosotros, con la herencia transgeneracional y todo lo demás. Pero ¿qué pasa con Luisa? También Jesús le dice a Luisa que ella es única en la mente de Dios. Escogió a Luisa y dice, busqué en toda la tierra, en todos los años, en todas las épocas, en todos los países, en todas las naciones, el alma más pequeña, con excepción de María, obviamente. Y el alma más pequeña fuiste tú, por eso a ti te elegí para ser la hija de mi voluntad, la primogénita, la primera hija de la divina voluntad, aparte de María. Entonces, a Luisa la escoge Jesús. Sin embargo, nosotros ya sabemos que Él es el que escoge, que Luisa estaba predestinada desde antes de la creación del mundo, como los que vayamos a vivir en la divina voluntad también, como lo dice San Pablo en Efesios 1:3, que nos predestinó desde antes de la creación del mundo para ser santos e inmaculados ante Él en el amor. Efesios 1:3, que está aquí en esta cita que tengo acá, porque ese es el pueblo elegido, pero el pueblo elegido lo vamos a hablar ahorita. Vamos a hablar de Luisa primero, porque Luisa tiene un papel muy importante. Hay que conocer también quién es Luisa. Luisa, que la escoge Jesús, ella le dice Jesús en el volumen 19, le dice Jesús, la lectura 7, si la quieren leer, de marzo de 1926, le dice Jesús a Luisa, en ti la mancha de origen, mi voluntad la tiene aplastada y sin vida. En ti la mancha de origen, mi voluntad la tiene aplastada y sin vida. No hay ningún otro santo que nosotros sepamos o conozcamos que Jesús le haya dicho eso a un alma.
aún santos. A Luisa le dice, en ti mi voluntad, la mancha de origen la tiene aplastada y sin vida. O sea, Luisa tenía la mancha de pecado original aplastada y sin vida, porque nosotros tenemos una cosa que se llama la concupiscencia, que la concupiscencia es donde están todos los pecados, ira, soberbia, gula, pereza, envidia, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos pecados nos arrastran, nos jalan a caer en esos pecados. Por eso San Pablo dice, dice, hago el mal que no quiero y no hago el bien que quiero, porque no soy yo el que obra, sino el pecado que habita en mí, el que hace las obras. Lo está diciendo San Pablo, esa es la concupiscencia que nos arrastra, nos jala. Entonces a Luisa le dice Jesús, en ti la mancha de origen, mi voluntad la tiene aplastada. Eso se lo dijo en el volumen 19. Jesús la fue llevando en un proceso a través de los volúmenes. Los primeros volúmenes, digamos que Luisa aunque ninguno de nosotros puede llegar a imaginarse llegar al punto de Luisa, porque es lo que hizo Jesús con Luisa fue impresionante. Y entonces también a Luisa, pues, ella le toca todo un proceso desde el primer volumen hasta el último. Y uno ve el primer volumen a Luisa y la ve en el último y es otra persona. Es una transformación impresionante que Jesús fue haciendo con Luisa a través de esos escritos, pues de la vida de ella, pero quedan plasmados pues en los escritos. Luisa entonces le dice Jesús, en ti la mancha de origen, mi voluntad la tiene aplastada y sin vida. En Luisa. Luego dice en el volumen 17, la lectura 44, dice, te quité el incentivo de la concupiscencia y el germen de la corrupción. En el volumen 17 ya le dice, te quité el incentivo de la concupiscencia y el germen de corrupción, o sea, la misma concupiscencia que lo hace caer a uno en el pecado, a Luisa se la quita, te quité, se la quita, para que ella no peque. Sin embargo, Jesús sí le dice a Luisa, pero debes estar muy atenta a no caer en ningún pecado, ni siquiera venial. Y ni involuntario también le dice a Luisa, para que no, pues esa gracia que le da de quitarle el incentivo de la concupiscencia y el germen de corrupción que viene a ser la tendencia a caer en el pecado. Entre esos están las herencias transgeneracionales y todo lo que nosotros sí cargamos. Se lo quitó a Luisa, cosa que no había hecho con ningún otro santo. Por eso Luisa está en este puesto de la tercera columna. Y en el volumen 3, que es antes del 17 obviamente y del 19, le dice a Jesús, Luisa dice que ella veía en su corazón muchas doncellas vestidas de blanco con una corona en la cabeza. Y Jesús le dice, estas doncellas eran tus pasiones que ahora con mi gracia he cambiado en otras tantas virtudes. Las pasiones. ¿Cuáles son las pasiones? Lo mismo, la tendencia a caer en el pecado, toda lo que es lo que el hombre no puede dominar en él, lo que lo jala a caer en pecado, a decir mentiras, a fornicar, a robar, a mentir, a todo lo que hace el hombre en el pecado, desobedecer a Dios en realidad. Entonces, todo esto hizo Jesús con Luisa, y por eso Luisa es tan grande también, porque a Luisa la fue llevando a ese estado de origen. A Luisa la hizo Dios inmaculada también, pero no desde la concepción. A María en la concepción. María es inmaculada concepción y María se mantuvo inmaculada toda su vida. A Luisa no la hizo inmaculada en la concepción, pero sí la hizo inmaculada con todo el resto de su vida. Luisa muere en el estado de Adán y Eva, en el estado de origen del hombre. Y ninguno de nosotros llegará tampoco al estado de Luisa. Luisa, porque Jesús mismo era el que la guiaba, el que la llevaba, el que la iba como llevando a ese estado. Y como la necesitaba,
para dictarle los 36 volúmenes de la Divina Voluntad, más las horas de la Pasión, más el libro Los Giros y más el libro La Virgen que le dictó la Virgen. Ella vivió en la cama 60 años y viviendo como víctima porque sufrió mucho, pero también Jesús le dictaba los escritos a Luisa directamente. Entonces necesitaba en Luisa un proceso diferente para que a través de ella nos diera a nosotros los escritos de la divina voluntad, o sea, esta revelación tan grande que es la divina voluntad, que es ya el complemento de las sagradas escrituras. Nunca se puede decir que ya teniendo la divina voluntad, las sagradas escrituras ya no valen, no. Todo se complementa y todo se cumple palabra por palabra del antiguo, del nuevo y de la divina voluntad. Todo es palabra de Dios y todo tiene su validez en Dios. Vale como palabra de Dios y la palabra de Dios es Jesús, Jesús mismo. Entonces a Luisa le tocó el papel de escribir. Ahora vayamos a Nicodemo. Cuando Jesús le dice a Nicodemo, si hablándoles de las cosas de la tierra no entendéis, mucho menos puedo hablaros de las cosas del cielo, como es aquí en la tierra como en el cielo, y vivir la divina voluntad que en la tierra como en el cielo, toda la divina voluntad en lenguaje de cielo. El mismo Jesús le dice a Aníbal María de Francia, que es santo ya, beatificado por la iglesia, que fue confesor de Luisa muchos años, que empezó a imprimir los volúmenes. Jesús le dice a él mismo que le ponga a los escritos libros de cielo, libro de cielo, o sea, palabra de cielo. Si hablándoles de las cosas de la tierra, ¿cómo no entendéis cómo puedo hablaros de las cosas de cielo? Él quería decirnos estas cosas de cielo, pero no lo íbamos a entender, entonces escoge a Luisa para decírselo a ella y a través de ella a nosotros. Eso que él decía, ¿cómo puedo hablaros de las cosas del cielo? Porque él también cuando se va y le dice a los apóstoles, tengo muchas cosas que deciros todavía, pero no podéis con ellos. Entonces les enviaré al Espíritu de la verdad, que los guiará a la verdad completa. El Espíritu Santo, la obra de la santificación. Entonces cuando él dice ahora no podéis con ellos, es porque él ya sabía que a Luisa le iba a dictar estos escritos de la divina voluntad, que es puro lenguaje de cielo. Es un lenguaje que es como cuando uno va a una tierra extranjera y Jesús lo pone como ejemplo, no entiende nada, no entiende, no sabe las costumbres, todo le parece rarísimo, no entiende una sola palabra, le toca estudiar para poder entender y aprender. Así nos toca a nosotros con los escritos de la divina voluntad para entender el lenguaje del cielo, porque el lenguaje del cielo es la divina voluntad, que es cómo se habla en el cielo, cómo se vive en el cielo con la voluntad de Dios. Y aquí también hay otra cosa que es importante decirles, que es que una vez Luisa estaba haciendo algo y se le presenta un alma del purgatorio y Luisa le dice, dime, si tú me dices, le dice Luisa, si tú me dices si mi estado es voluntad de Dios, porque ella siempre se cuestionaba si en lo que estaba haciendo era voluntad de Dios o no, aunque Jesús le había dicho que sí, que esa era, pero ella preguntaba. Entonces le preguntó al alma del purgatorio que se le presentó, dime, si tú me dices, si tú me respondes, yo te voy a hacer oraciones en la divina voluntad. No le prometieron unas cosas al alma del purgatorio que la va a ayudar a salir inclusive del purgatorio o a subir grados del purgatorio. Entonces Luisa le dice eso al alma y ella le contesta si el Señor lo quiere. Entonces Luisa le dice, ¿cómo así? ¿Y por qué me dices así? Entonces dice, es que él dice, nosotros en el purgatorio, una vez que morimos, llegamos al purgatorio, ya no tenemos voluntad. Nuestra voluntad termina. Solamente en la tierra el hombre puede hacer uso de su voluntad, ya en el purgatorio ni en el cielo. Porque ya conocemos la voluntad de Dios y nos damos cuenta que la voluntad de Dios es lo más grande que puede haber para cualquier criatura, y la nuestra
tiene que estar unificada a la voluntad de Dios. Ya no tenemos voluntad, entonces yo no puedo decidir por mí misma si te va a darte esa respuesta, tengo que preguntarle a Dios, le dice el alma del purgatorio a Luisa. O sea que nosotros en la tierra tenemos nuestra voluntad humana con la que podemos tomar decisiones, hacer o deshacer, pero no en el purgatorio ni en el cielo. Entonces Luisa también, ella cuando buscaba a Jesús porque tenía unos dolores de privación de Jesús, estas son unas gracias que tenía Luisa impresionantes, que nosotros no las sabemos entender, porque ella cuando empieza a tener un contacto con Jesús, Jesús se le aparecía todos los días, le prometió que se le iba a aparecer todos los días. Había días que se le aparecía un momentico, un instante y se iba, pero ese día ya se apareció. Otros días sí se aparecía más. Pero Luisa sufría y sufría en el alma, sufría en su cuerpo, dolores por la privación de Jesús. Jesús no estaba con ella o no llegaba y ella lo llamaba y lo buscaba, le preguntaba pues a toda la creación dónde está mi amado, en las estrellas, ella hacía oraciones así pidiendo dónde está mi amado. A veces se salía de ella misma y lo iba a buscar y no lo encontraba. La mayoría de las veces lo encontraba dentro de ella. Él vivía en Luisa. Jesús vivía en Luisa. Entonces tenía la unión transformante que transforma el alma en Jesús, como lo llamaba Monseñor Luis María Martínez de México, arzobispo primado de México. Esta gracia que tenía Luisa. En Luisa vivía Jesús plenamente y se fue encarnando en ella. ¿Quién es mi madre y mis hermanos sino los que hacen la voluntad de mi Padre? A Luisa también algunas veces Jesús le decía que ella era la madre de él, porque hacía la voluntad de él. Y porque además a través de los escritos nosotros, él se encarna, los escritos y la palabra de Dios, que es Eucaristía, voluntad de Dios y palabra, él se encarna y al encarnarse en nosotros, llegamos a ser madres de Jesús, le damos vida a Jesús en nosotros, Él crece en nosotros como crecía en Luisa. En Luisa empieza a crecer Jesús para darle esa imagen y semejanza que tenía el hombre en el paraíso terrenal. Entonces, por eso Luisa es imagen perfecta también de Dios, como María. Y también Luisa, María hace o sea, igualmente Luisa cumple el Evangelio, como podía decir ella, quien me ve a mí ve al Padre, porque quien me ve a mí ve a Jesús, por lo tanto al Padre, como les había dicho de María. Jesús hace de Luisa una imagen también de lo que era Adán y Eva en el paraíso terrenal y de lo que es María, pero María con la diferencia de que es la Madre de Dios, la más grande de todas, y María es Inmaculada Concepción. Luisa no es Inmaculada Concepción, pero es Inmaculada. Y también Luisa llega a esa altura de santidad a la que ninguno de nosotros vamos a llegar. Ella también, Jesús habla que a María la pone a la derecha y a Luisa a la izquierda. Es como eso cuando los hijos de Zebedeo le preguntan a Jesús que si pueden estar ellos a la derecha y a la izquierda, y él dice, no sabes lo que pedís, porque esos lugares ya los tiene el Padre Celestial, ya los tiene ocupados. La derecha es para María y la izquierda es para Luisa. La Luisa es la segunda santa después de María y no habrá otra como Luisa y ninguno de nosotros podrá llegar ni siquiera a los talones de Luisa, porque la manera como vivió Luisa esta divina voluntad pues es impresionante. Solo uno lo va viendo en los escritos, lo que Luisa vivió, lo que hacía y lo que Jesús hacía con ella. Impresionante. Pues por eso Luisa es quien es y por eso está en esta tercera columna. Luisa. Y en Luisa también ella vivió muchos años de la Eucaristía nada más, solamente alimentándose de la Eucaristía, vivía, era una víctima continua completamente. Jesús
muchas veces hacía lo de la justicia que era que el hombre con el pecado iba llenando el trono de Dios con, ¿cómo se llama? Con como una cosa oscura y lo hacemos. Con el pecado nuestro le llega al trono de Dios una cosa, como una babosa oscura, de olores horribles. Imagínense los olores más malucos de las alcantarillas, de la materia fecal, de todo eso junto, revuelto, y bajaba Jesús con ese líquido a botarlo en la tierra, porque decía, no lo puedo dejar en el cielo, y al botarlo en la tierra sucedían flagelos impresionantes. Entonces Luisa le decía, dámelos a mí, yo los tomo, pero Luisa no los podía contener todos, hasta donde ella podía, y eso la enfermaba, la ponía terrible, pero ella le recibía lo que más podía. A veces Jesús se lo daba, a veces no, porque le decía que tenía que tirarlo en la tierra, porque los hombres le arrebataban los flagelos, porque el hombre estaba siendo cada vez más malo. Entonces, mientras el hombre peque, mientras haya pecado en la tierra, esto va a suceder. Entonces, de ahí también Luisa vive este estado de, de víctima también, y va llevándola a Dios, pues como les digo, a ese estado de santidad. Esta es Luisa. Ella deja este legado o estos escritos, ya trae la voluntad de Dios para nosotros aquí en la tierra, deja los escritos de la divina voluntad, y también aquí yo puse el pueblo elegido. O sea, en esta tercera columna va a estar Luisa y todos los que vayan a vivir en la divina voluntad, porque finalmente después va a haber mucha gente, todos los que nazcan. Después, ya cuando el reino se ha instaurado en la tierra, todos los que nazcan en esa época van a vivir un estado de plenitud en la tierra, van a vivir un estado de gracia impresionante, van a nacer en otro, porque en esta redención y en este paso va a ser borrón y cuenta nueva. Es como que a nosotros nos va a borrar esa concupiscencia, pero no así nomás. En algunos será, no sé cómo ir a hacer esto, la verdad que no sé, pero de lo que sí sé y estoy segura es que Dios a nosotros nos ha dado el perdón a los que lo estamos haciendo. Con este perdón, porque todas las oraciones que nosotros hacemos es con la divina voluntad. O sea, como Jesús le dijo que Luisa iba a ser única en la mente de Dios, entonces a Luisa, que le quita el incentivo de la concupiscencia, el germen de corrupción, que la mancha de origen, la voluntad divina la tiene aplastada, y como le convirtió las pasiones en virtudes, eso lo hace con Luisa. Es posible, o sea, Dios Dios hace todo lo que quiere con quien quiere y cuando quiere y si quiere. Pero la cosa es que eh, ya dice que Luisa es la única a la que Él la va a llevar de esta manera. Entonces a nosotros nos toca trabajar, y nos toca trabajar en el perdón y los desates. Cuando nosotros estamos haciendo este trabajo de perdón, estamos también evitando purgatorio, porque además Jesús le dice a Luisa que el alma que vive en su voluntad no pasa por el purgatorio. Y nosotros estamos haciendo este trabajo de perdón para poner en cero las cuentas con las criaturas y con Dios, porque el perdón es en dos sentidos. Yo le pido perdón a Dios, es que Dios me perdone mis pecados, y yo perdono a los que me han ofendido, pero en nombre de Dios y en nombre de la divina voluntad, o en virtud de la divina voluntad, como lo decimos nosotros. Tenemos oraciones en la divina voluntad para hacerlo, para ir trabajando en nosotros, para ir liberándonos de esta concupiscencia, para poder llegar nosotros también a limpiarnos. Pero Jesús tiene promesas muy grandes en los escritos de la divina voluntad, porque dice que los escritos de la divina voluntad tienen la virtud de llevar al hombre al origen, tienen la virtud de llevar al hombre al estado original, a ese estado en que creó Adán y Eva, que salió Adán y Eva de las manos de Dios, de volverlo a ser inmaculado, inmaculado en su voluntad, viviendo en su voluntad. Porque en realidad la palabra inmaculada
sin mancha de pecado. Y resulta que el pecado no es otra cosa que hacer actos voluntarios nuestros en contra de la voluntad de Dios. Entonces, si yo hago y vivo en su voluntad y todo lo hago en su voluntad, no peco, porque estoy siempre, siempre, siempre queriendo solo y únicamente lo que quiere Dios. Y la voluntad de Dios no me lleva a mí nunca al pecado. Entonces, es la manera como nosotros también podemos llegar a ese estado inmaculado. Es un proceso. Ese proceso se da a través del conocimiento de la divina voluntad, de llegar nosotros a hacer vida a esos escritos, de hacerlos vida para aprender a vivir aquí en la tierra como en el cielo, y también a través del perdón, de los desates, de la liberación, de liberarnos de todos estos vicios, pecados, tendencias, de lo que son las pasiones, de lo que son los pecados capitales y todo lo demás. Lo estamos haciendo con este proceso de perdón, y estamos perdonando también para poner en cero la cuenta con Dios y con las criaturas, confesándonos, importantísimo. Entonces es la manera como se hace este proceso. Obviamente la misa, la Eucaristía, el rosario, todo lo que podamos hacer nos ayuda. Siempre, claro, la misa es lo más importante, la oración más grande del día, la comunión, pero, pero los escritos de la Divina Voluntad, la lectura es muy importante, y eso es lo que vamos a ver en estos escritos, en esta columna hacia abajo. Ya vamos a ver cómo es esa instauración del reino, qué quiere decir estos escritos, por qué es tan importante estos escritos, que es la obra del Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad, que nos guiará hacia la verdad completa. Y ya tenemos 36 libros donde nosotros vamos conociendo y profundizando esta divina voluntad, y como es la palabra de Dios, uno la lee, pero siempre que la vuelve y la lee encuentra cosas nuevas, cosas que nos sorprenden, cosas que no habíamos visto antes. Siempre es nuevo cada vez que leemos los escritos. Entonces, esto se da de esta manera, y de esa manera también podemos ser nosotros el pueblo elegido. A mí me gusta mucho decir estas cosas que voy a decirles ahora, que es que Dios dice: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pues es que el escogido es el que elige si es escogido o llamado. Porque si a mí Dios me llama a vivir en su voluntad y yo le correspondo, empiezo a leer, a hacer lo que Él dice que tengo que hacer, que es morir a mi voluntad para que la voluntad de Dios reine en mí, o es que yo quiero que Él hacer solo la voluntad de Dios y no quiero y prefiero morir, como dice María Santísima en su libro de la Virgen María, dice que prefiere morir antes que que cometer pecado o ser un solo acto de voluntad humana. Ella prefiere morir antes, dice María. Así deberíamos nosotros llegar a eso, a querer morir primero que hacer la voluntad, que hacer un acto de voluntad humana en contra de la voluntad de Dios, que es lo que es el pecado. Entonces, eso es lo que hace el pueblo elegido: prepararse para este reino, prepararse para esa venida de Jesús también. Entonces, ¿por qué tengo yo aquí Efesios 1:3? Porque San Pablo entonces dice que, vamos a ver si me acuerdo, es como dice: bendito sea Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos predestinó, nos eligió desde antes de la creación del mundo para ser santos e inmaculados ante Él en el amor. Y más adelante dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Es como, así es como lo dice: nos predestinó desde antes de la creación del mundo para que fuéramos santos e inmaculados ante Él en el amor, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Entonces es la manera como nos ha elegido. Y Jesús le dice a Luisa: si te lo estoy dando a conocer es porque te lo quiero dar. Dios es el primero que quiere darnos a nosotros este reino, esta divina voluntad, pero quiere una respuesta de nosotros. Quiere que le digamos sí,
Nosotros somos escogidos si decimos sí y si hacemos lo que Dios quiere, entonces yo me vuelvo escogida, elegida por Dios para vivir en este reino. Querer y decirle sí a Dios, quiero vivir en tu voluntad como lo vivió María, quiero vivir en tu voluntad como lo ha vivido Luisa, como lo vivió Luisa. Quiero decirte sí y aprender a vivir en tu voluntad. Yo quiero entregarte mi voluntad para que seamos parte de este pueblo elegido. Bueno, por hoy entonces ya terminamos en esta parte de Luisa, de que yo quería hoy explicar mejor y hablar un poco más de Luisa, porque Luisa, porque Luisa está en esta tercera columna, porque a Luisa le dicta los volúmenes de la Divina Voluntad, porque Luisa. Entonces, eso quería hoy para que ya después de esta conferencia ya vamos a hablar directamente de lo que es la divina voluntad, las sagradas escrituras, cómo se mezcla una cosa con la otra, con el catecismo. Entonces, porque aquí hay citas de la Biblia, del catecismo, aquí está Juan 16:13, por ejemplo, aquí está una cita del catecismo 460, más adelante, y volúmenes, volumen 14, aquí aparece el volumen 30, volumen 31, volumen 27, aquí Juan 17, aquí volumen 15, Lucas 12:31, o sea, todo está mezclado para poder explicar tanto lo uno como lo otro, las sagradas escrituras explicadas a través de la divina voluntad. Entonces, y es como se ven estas tres columnas para que nosotros podamos comprender este reino de Dios aquí en la tierra, podamos comprender de qué se trata esta venida, de segunda venida de Jesús a la tierra, donde Él dice, venid benditos de mi Padre y heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Es lo que va a decir Jesús cuando venga en poder y gloria a instaurar el reino de Dios en la tierra después de una gran tribulación que nos tocó a nosotros, sí nos tocó este paso de la segunda a la tercera. Entonces, cuando ya Él venga, ya está acabándose la gran tribulación y eso nos va a decir, venid benditos de mi Padre y heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Entonces, es lo que les quería decir hoy y continuamos en la próxima conferencia de las tres columnas, que ya va a ser la octava. Yo creo que 8 y 9, yo creo que vamos a terminar como 10 conferencias, porque falta toda la columna de la tercera y falta el paralelo. De pronto se nos va hasta una más de pronto. Vamos a ver, ahí vamos haciéndolas para completar las tres columnas, la obra del Padre, la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo, la creación, la redención, la santificación.